tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 13 horas 3 minutos. Arrancamos ya con el desarrollo de esta información. Juan, que da cuenta de un interno de la penitenciaría de Tacumbú que se fugó con la intención de llegar hasta el canal para hacer una denuncia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bueno, estamos siguiendo de cerca esta noticia que nos llamó la atención acerca de los detalles. Se trata de César Arévalo. César llegó hasta nuestro canal después de fugarse de una granja ubicada en la zona de Tacumbú. Estamos hablando de la granja Coeyú, que depende de la penitenciaría de La Esperanza. Entre otras cosas, denuncia graves irregularidades. Vamos a escuchar lo que decía antes de ser llevado por la policía aquí frente a nuestro canal. Tu hijo solamente, sino por todo tu... ¿Y vos te fugaste hoy? Ahora me fui ahora. ¿Cómo te fugaste? Salí por atrás. Como todos salen. Hay uno que sale, lo que tienen plata sale por adelante. Los que somos pobres salimos por atrás. Así mismo es. Vos no estás huyendo de la justicia. No, yo me voy a entregar ante mi jueza. Ahora ya no creo que pueda. Pero voy a hacer lo posible de entregarme a mi jueza. O sea, a la jueza que está interinando. Porque yo no me estoy fugando para huir ni nada, sino me estoy fugando para que mi ministra sepa de cuánto se vende las habitaciones, de cuánto se paga por salir los fines de semana. ¿Cuánto se paga? Contanos un poco. Y se pagan montos absurdos para salir un fin de semana. Se paga 10 millones por las habitaciones, de cada habitación. Porque ahí vos no te vas en una habitación tuya, no. Acá vos te vas y pagás habitación y se te da habitación. O sea que vos podés salir a recorrer y volver otra vez. Te podés ir de viaje también si querés. Pagando. Pagando, todo pagando. Y esas son las situaciones que a vos te molestan como recluso y que viniste a denunciar públicamente. Denunciar, sí, ¿por qué? Porque siempre, a mí, imagínate, que me falta tan poco, ¿verdad? Y que me perjudiquen así de esa manera. A vos te sacan plata ahí adentro. Pero me sacan, me roban todo, güey. Y todo porque el inepto, inútil, burro, porque ni siquiera tiene un título, ni terminó ese curso, está dirigiendo ahí, no sabe hacer nada, ni siquiera sabe hablar. César, recién escuché que mencionaste que supuestamente ya te llamaron a amenazarte. Tu colega, no sé, acá te van a decir quién era, la señora sabe quién era. Enfrente ya llamaron y que sepa lo que estoy haciendo. ¿Quién te llamó? Eso ya no importa, pero me llamaron de ahí. Me llamaron de ahí. ¿De la penitenciaría? ¿Autoridades? Del penal. ¿Los propios reclusos? ¿Quién no te llamó? Alguien, un funcionario de ahí. ¿Por lo que estás haciendo? Sí, por lo que estoy haciendo. ¿Te podría venir mal, César, por lo que estás haciendo? ¿Qué más malo que me va a venir? ¿Qué más malo que me va a venir? ¿Qué más mal me puede venir? Si ya me he perjudicado, supuestamente me van a trasladar. ¿Dónde te van a trasladar, te dijeron? A un régimen más cerrado. Sí, total, de penal a penal no va a hacer. Pero es injusto por lo que está pasando. O sea, que lo que nos quiere decir que en estos meses que te faltan salir te están supuestamente haciendo la vida... Pero no es a mí, es a otros internos, no es a mí, es a otros internos también. Pero lo que pasa, ellos no tienen los huevos suficientes para denunciar, por no querer tener problemas, por no querer pasar por esta situación. Eso es más lo que pasa. Ahora, César, ya te vinieron a buscarlo en la comisaría, ¿te vas con ellos? ¿No te vas a resistir? No me voy a resistir porque mi intención no es fugarme, ¿verdad? Lo que yo sí quiero es ir a presentarme al Palacio de Justicia, presentarme que me escuche, porque necesito que se me escuche, porque entonces todo lo que estoy diciendo va a ser absurdo también si no se me escucha, ¿verdad? Yo creo que los jueces de ejecución tienen que ser objetivos y escuchar siempre las dos campanas. Ya que viniste acá en estas circunstancias, contanos, ¿qué es lo que hace y lo que no hace el director? De manera detallada. Más bien no hace nada porque es un inútil. Más bien no hace nada porque no es inútil. ¿Y qué pasa? Se deja llevar. Prácticamente él es director para los papeles. En realidad quien es el director ahí es más bien un interno, porque un interno es lo que comanda, dirige y hace todo lo que quiere. Tanto estos supuestos cobros de estas habitaciones. Tengo audios que yo ya le mandé a él diciéndole que le iba a denunciar. Esto ya venía hace tiempo atrás y tengo acá en mi teléfono los audios que yo le decía a él que iba a hacer. O sea, todo esto lo tengo acá en mi teléfono. Son los que cobran estas habitaciones que voy a decir. Mismo, sí, ahí hay muchos funcionarios. Ahí en máximo hay tres funcionarios. Y el que comanda y dirige es él. Teléfono contigo ahí. Acá tengo mi teléfono mío y tengo todo lo que yo le había dicho que esto, si él no me solucionaba, yo iba a hacer. Pero estando preso vos tenías contigo tu teléfono. Todos tienen teléfono ahí. O sea, realmente no es un régimen que está muy prohibido ahí, se permite. O sea que en la Unidad Nueva Esperanza ya tenés ciertos privilegios. Mucho privilegio, bastante privilegio. Además, yo tengo mi auto ahí, yo estaba arreglando mi vehículo ahí. Del penal. Dentro del penal. Ustedes hacen ahora... ¿A bordo de qué viniste de acá? Acá no está ahí sí caminando. ¿Tu auto está allá? Mi auto está allá porque yo estoy arreglando mi auto. Imagínate, ahí estoy arreglando. ¿Y quién, si yo tenía mi vehículo, yo iba a estar buscando problemas, haciendo problemas? No, me hacen el problema a mí.
Esa es la situación que querías poner, ¿no? Eso quería que la ministra sepa muy bien todos los robos que se hace. Como te decía hace rato, ni siquiera dan cocido con leche. Y las leches, ahí está el techo en el depósito. Y todo se vende ahí. Ni siquiera leche es capaz de dar. Y todos los días le hace cenar a los muchachos tortilla. Eso no es lo que se hace. Y facturar. ¿Hace cuánto pasaste a la unidad Nueva Esperanza? No, hace 3 meses que estoy ahí. Cumpliste el resto de los años ahí en Tacumbú, después pasaste ya a esta unidad detrás del penal. Tengo entendido que queda el... Detrás del penal, sí, detrás del penal. Y allí vivías como un visitante ya prácticamente. Sí, claro. ¿Qué me decís vos? Así mismo, es así mismo. Usted puede ir a constatar eso. ¿A vos te cobraban por estar? Claro que sí, que me cobraban. Por llegar allá te cobran. ¿Cuánto te cobran? Yo de monto no quiero hablar bien ahora porque ya... Pero ya que estás hablando, si vamos... Bueno, a mí me cobraron por una caracha de habitación ya así porque era asqueroso y sucio, 5 millones de guaraníes. ¿Por mes o...? No, una vez. Todo es siempre una vez. Vos pagás, pam, y es tuya esa habitación. Ahora, vos querés reformar, ya es todo a tu costa. ¿Vos pagaste ese? Yo pagué ese para quedarme ahí. Después, ¿qué te piden más según vos? Después, nada más. Solamente cuando vos querés salir, los fines de semana, pam, tenés que acercarte a la oficina. ¿El director? Claro, porque él es el único que manda. ¿Hay que pagar un cierto monto, un peaje, por decirlo así, para salir? No es un peaje, es un monto obligatorio ahí. El que si querés salir, pagás. Si no, ¿Cuánto tenés que pagar? 500.000 el fin de semana, los fines de semana. ¿Vos solías pagar eso? Cuando tenías, sí, y cuando no, ya por atrás. O sea que salías oculto. ¿Cómo Claro. hiciste ahora para jugar? ¿Cómo hice ahora? Bueno, entonces, en sencillas palabras, te fugaste hoy del penal para venir a denunciar. Denunciar, sí. Bueno, ahora tengo entendido que tenés que irte otra vez, ¿sabes? Y- Si te vas a la penitenciaría, ¿qué es lo que vas a pedir vos? no, yo no sé si tengo que hablar, le pido esa ayuda que solamente me permitan llevarla por la justicia, presentarme ante mi... Jueza de tu caso. Bueno, la primera jueza era Mercedes Aguirre y ahora le está internando María Teresa Ruiz Díaz. Bueno, es un tema que todavía está en desarrollo. Él fue llevado hasta la comisaría primera de nuestra capital. El procedimiento fue realizado aquí, frente a las instalaciones de nuestro canal, y finalmente intervino la policía para llevarlo. Se va a tener que someter a un proceso nuevamente para regresar a cumplir con su condena. Exactamente, vamos a estar dando seguimiento a este tema. Hacemos un paréntesis para ir a otra información muy importante también, porque le estamos dando seguimiento al crimen ocurrido en barrio San Pablo, donde falleció un joven de 23 años y donde está imputado Gregorio Papo Morales, como así también Cintia Burgos. Vamos a establecer contacto con Blanca López, porque hablábamos del hallazgo de al menos 5 armas en un riacho y una de ellas podría ser el arma que se utilizó para este homicidio. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando, Juan. Bueno, estamos aguardando también aproximadamente entre las 13:30, 13:15, se tendría ya la determinación del juez Florentín en torno a la situación de Papo Gregorio Morales y también de Cintia Burgos. Mientras aguardamos eso, vamos a dar ya el informe preciso en relación al hallazgo de las armas. Recordaba, Rolando, Juan, que ayer ya el fiscal Hernán Galeano nos decía que tenían ya información de dónde estaba el arma homicida, pero que no quería dar mayores datos. Ayer, entrada la tarde, bajo muchísimo sigilo, se llegó a hacer el procedimiento. Comisario Abel Cantero, ¿cómo se llega a estas armas, el lugar donde se encontró? Bueno, ayer en horas del mediodía nosotros recibimos la información de fuente humana de que el arma fue depositada en el fondo del riacho San Francisco, en la zona de Limpio, zona donde termina prácticamente la avenida Costa Azul. Entonces, una vez nosotros recibimos esa información, inmediatamente informamos al Ministerio Público de la situación, quien dispuso ya que en horas de la tarde nos traslademos al lugar. Se formó una comitiva, acompañó al señor agente fiscal. Nos fuimos hasta la zona del riacho San Francisco. Una vez localizado el lugar, como la información que nosotros recibimos era que estaba en la orilla y ya estaba entrando la noche, la opción era montar vigilancia durante toda la noche, ya que ya tenemos la información, o empezar a hacer una búsqueda entre nosotros mismos. Los muchachos se animaron a tirar en el río, en el riacho ahí, en la orilla, y
Por suerte conseguimos rescatar la bolsa que contenía en total unas 5 armas de fuego. Podíamos tener un poco los detalles de esas armas. Eran 5 armas de fuego completas. Sí, efectivamente, de los cuales 4 son revólver de todas de la marca Smith Wesson. 3 de ellas son calibre .38 y un revólver Smith Wesson calibre .357. Y la pistola sería una Taurus PT de procedencia brasilera, calibre 9 milímetros. Las vainillas servidas que se encontraron en el vehículo, ¿de qué calibre eran? Son calibre 9 milímetros, o sea que tenemos una correspondencia en cuanto al calibre por el momento. Podemos señalar, tenemos las imágenes de los armamentos. Vamos a movernos, compañeros, si podemos poner a pleno la imagen de las armas. Comisario, si nos podría acercar como para que tengamos una idea, si pueden poner a pleno la fotografía de las armas para que podamos señalar exactamente cuál sería el arma 9 milímetros. Ahí estamos viendo. Sí, ahí sacamos el zócalo. Nos puede, porque también comentemos que el comisario Cantero es avesado en lo que significa criminalística. Sí, efectivamente, estas 4 armas que acá tenemos, estas 4 armas serían las armas revólver, y una arma que está desarmada. Acá tenemos la parte de la corredera, sería el cañón, el resorte con su guía, el armazón y un cargador. Serían las piezas que compone la pistola 9 milímetros. Esta arma estaba desarmada, estaba desmontada, y puesta en estas bolsas y depositada en el fondo del riacho que vemos ahí en el fondo. ¿Tenía todavía ese cargador para cuántos proyectiles, comisario? Es un cargador con capacidad para 15 cartuchos. ¿Y tenía los cartuchos? No. Solamente encontramos 8 cartuchos calibre .38. 8 cartuchos. Calibre .38. ¿Y tiene capacidad para 15? No. El arma es calibre 9 por 19. Sí. El cartucho que encontramos son para estos revólveres. 38. 38, sí. No había entonces ningún... No había cartucho 9 milímetros. No había nada. No había nada. ¿Esta arma fue arrojada cuándo presuntamente al riacho? Nosotros tenemos la información de que fue el día miércoles en horas de la mañana. De hecho que nosotros estamos siguiendo todavía en pleno la investigación a fin de corroborar toda esa información que nosotros recibimos a través de fuente humana. A ver, Rolando, hagamos cuentas. El crimen fue el lunes a las 23. El martes a la mañana se depositó en el fondo del río, al día siguiente del hecho. Al día siguiente. Sí. Es decir que Papo, ¿cuál fue el itinerario de acuerdo a homicidios que él hizo ese día, lunes 23? Bueno, una vez ocurrida el hecho, nosotros tenemos la información de que ellos se trasladaron, Papo y su pareja se trasladaron hasta la vivienda que está en zona de Villaliza, de Villaliza y Lambaré. Una vez ahí, ya fue rescatada tanto el vehículo y las armas, y Papo fue trasladado en un vehículo hasta el motel. O sea que no sabemos si el arma ahí ya se fue, en qué se fue. Entonces Papo fue trasladado hasta el motel y permaneció ahí hasta que nosotros próxima a la detención ese día martes en horas de la mañana. La información que nosotros recibimos es que esas mismas armas, ese martes a las 10 de la mañana, entre las 8, las 9 y las 10 de la mañana, fue depositada en el fondo del lago que ahí acabamos de ver. Pero esa persona no tiene conocimiento del paradero de la camioneta de Papo. La camioneta de Papo todavía no tenemos mayores datos, seguimos la búsqueda, tenemos la esperanza de que vamos a encontrar en uno de estos días. La pericia balística, ¿cuál sería, comisario, atendiendo que se tiene las vainillas servidas que también dejan y tienen también el proyectil? Tenemos las evidencias que optadas por el Departamento de Criminalística, son del lugar del hecho, son balas y vainas. Y también en la autopsia se extrajo algunas piezas. También ahora tenemos las armas, ¿verdad? Todas esas armas fueron
también porque el Departamento de Criminalística participó en todos los procedimientos. Nosotros acompañamos prácticamente y ellos son los que registraron estas evidencias y está a cargo de ellos desde anoche terminar el procedimiento. Ellos levantaron y ellos trasladaron hasta el Departamento de Criminalística. Ahora estaríamos aguardando ya la disposición del Ministerio Público para ser procesadas estas muestras. Ya, para tener, es decir, que para tener la bala testigo y utilizar ya el banco para disparar. Sí, nosotros estaríamos esperando una disposición fiscal al respecto, a ver de cuál sería la estrategia utilizada para proceder al análisis. Esto está en depósito en el laboratorio de criminalística. Por último, comisario, ¿alguna de esas armas se tiene ya una idea si están registradas a nombre de alguien? Porque vimos que tienen nombre de serie. Sí, aparentemente a simple vista podemos constatar de que ninguna de las armas fue alterada en su numeración de serie. Yo creo que con el correr de los días nosotros vamos a hacer todos los trámites posibles a fin de obtener la información acerca de la si es que está registrado o no, que es la Dirección de Material Bélico la institución encargada de ella. Bueno, es un paso adelante también, Rolando. Recordemos que dentro de la estrategia también de la defensa, que Asistentes convocó nuevamente a Papo Morales. Gracias, comisario. Vamos a irnos hacia allá, compañeros. La defensa Asistentes convocó nuevamente a Papo para hablar. Estamos hablando de la abogada Núñez, quien Asistentes solicitó nuevamente que se vaya a la sala de abogados donde se produjo la audiencia de imposición de medidas de hecho, que se encuentra la misma en esa oficina, y se está aguardando la determinación del juez Florentín. También nos confirmó que Papo, que se encuentra en esa sala en estos momentos, solicitó la presencia de un médico o la asistencia médica, porque durante la audiencia telemática que tuvo con el juez Florentín se lo vio bastante desmejorado, con el temblor propio de la enfermedad que él padece, además de otras enfermedades de base, y vamos a ver qué determinación toma el juez. Y también lo que nos confirmaba el abogado Samaniego Correa, que aparentemente no se cumplieron los plazos procesales para que el mismo sea presentado ante un juez para su audiencia de imposición de medidas. Aún no tenemos ninguna novedad en relación a Cindia Burgos. Está también su defensa, no es la misma defensa de Papo, y vamos a ver qué determina en relación a ella, si presenta alguna caución real para garantizar que la misma no se va a fugar del país, y a ver qué es lo que presenta y a ver qué medida le da el juez. Estamos súper expectantes de esto y también avanzamos en lo que significan las evidencias. Blanca, con relación al hallazgo de las armas, ¿solamente armas se encontraron en esos estuches o había alguna otra evidencia más? Solamente armas en 2 mochilas. De hecho, que el celular de Papo, aparentemente él mismo habría destruido el aparato, pero se habría encontrado el chip. Pero el chip solo contiene los mensajes normales y su agenda telefónica, por lo cual no se descarta que en un futuro próximo se haga el pedido pertinente para lograr obtener los datos de mensajes de WhatsApp que tenía Papo en su teléfono celular. También se tiene los mensajes del teléfono celular de Cintia, pero eso también tiene que ser como anticipo jurisdiccional de pruebas. Se tiene que hacer la pericia para extracción de datos del contenido del WhatsApp, aunque no sabemos si ya se ha borrado, porque ellos estuvieron rolando desde las 11:10 que ocurrió el hecho hasta casi la 1 que se produce la detención de ambos en el Motel Champagne. Tuvieron tiempo de hacer las verificaciones pertinentes. Lo que sí se tiene también es el celular de Richard, que también forma parte del cúmulo de evidencias con las que cuentan. Lo cierto y concreto es que hay un arrepentido en todo esto, que es la persona a quien se le entregó esas mochilas y que fue a arrojar prácticamente rolando la misma hora que nosotros anunciábamos en C9 en el caso, y que llevábamos el nombre de Papo Gregorio Morales como presunto autor del crimen de Richard Marín, es que se arrojan al Riacho San Francisco.
Bueno, evidentemente, Juan, Blanca, alguien dio una información muy precisa del lugar exacto donde se arrojaron estas mochilas, porque el riacho, sabemos, es bastante extenso y encontrar un arma lleva mucho tiempo, y fueron al lugar pero exacto donde se encontraba el arma. Evidentemente alguien está colaborando. Exacto. De hecho, que esta información no estaba siendo socializada como una cuestión de estrategia. Ayer nosotros permanecimos en el Ministerio Público, Jackie, hasta las 2 más o menos, permanecimos aguardando la llegada o la salida del fiscal. Consultábamos con el fiscal y él nos decía que por lo menos ayer no se iba a hacer. Sin embargo, formaba parte de la estrategia y solicitaba también reserva de información. Por eso que este operativo se hizo dentro de mucho sigilo. ¿Por qué? Porque había que confirmar si esa información era real, porque hablamos de un presunto arrepentido, y si es que dentro de esa bolsa, como decían, porque quien dio los datos dijo que era una bolsa que contenía armas y que era muy pesada, pero no se sabía si efectivamente en el interior estaba el arma. Ahora, lo que nos confirma el comisario Cantero es que estamos hablando de un arma del mismo calibre utilizado para asesinar a Richard Marín, el que se encontró. Y todos tienen número de serie. Exactamente, Blanca. Tenemos información preliminar de lo que sería el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Richard Marín. Y atención con estos resultados que precisamente se dan a conocer, Blanca, porque en primer lugar se habla de que la víctima recibió 4 disparos que terminan impactando en diferentes partes de su cuerpo y terminan provocando su muerte. Y por otro lado, se encontraron residuos de proyectiles, y con un estudio más minucioso se va a poder confirmar si efectivamente estos residuos corresponden a algún tipo o alguna de estas armas que fueron encontradas en este riacho, Blanca. Claro, de hecho que se va a tener que hacer también con autorización del Ministerio Público, porque cada arma tiene como una huella dactilar, para que la gente comprenda. Entonces, se utiliza una bala testigo, quizás no estoy utilizando los términos científicos, pero le podemos preguntar al comisario Cantero para que entiendan. Nosotros estamos prácticamente debajo de lo que sería el banco de pruebas, de evidencias para hacer los disparos. Cada arma tiene como una, comisario, usted que entiende mucho de balística, el procedimiento que sigue ahora, porque ya se tienen los resultados de la autopsia. ¿Qué pasa? Tienen casquillos y las balas, es decir, las balas son los proyectiles que ingresaron al cuerpo. También se encontró vestigios de plomo en el cuerpo de Richard. ¿Qué es lo siguiente que se va a hacer con el grupo de IBIS? Bueno, ahora mismo es aguardar la disposición del Ministerio Público acerca de esas evidencias, y cuándo y cómo va a ser procesada. Una vez que el Ministerio Público o el juzgado en su defecto lo autorice, ellos van a tener que proceder a analizar esas armas en su totalidad y comparar con las evidencias y otras evidencias incautadas. Para que la gente entienda, el tubo cañón tiene unas estrías, si nos podría explicar para que la gente... Bueno, lo que en realidad va a hacer el perito en este caso es comparar las huellas balísticas impresas tanto en la bala y en la vaina, comparar con las evidencias incautadas del lugar del hecho. Es una operación técnica que en un laboratorio de balística se realiza, y va a permitir identificar si esa arma fue la que efectuó o no el disparo. También se utiliza una bala testigo para tener las estrías. Efectivamente, obviamente que la comparación se hace entre vaina y vaina, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser testigo y el otro tiene que ser la prueba o la evidencia que se trajo del lugar del hecho. ¿Qué significa bala testigo? La que disparan dentro del equipo que cuenta. Lo que el perito va a certificar que él disparó y que proviene de esa arma. Ese es un testigo. Y eso se hace acá dentro Sí, dentro de lo que es una de las dependencias del Departamento de Criminalística se va a hacer esas operaciones. ¿Cómo se llama el sitio donde hacen el disparo? Toda esa dependencia corresponde específicamente al área de balística forense,
y uno de los equipos que utilizado es el mencionado sistema de identificación balística automatizada, que es IBIS. Bueno, para que la gente tenga idea, entonces toda arma deja una huella porque cada tubo cañón tiene unas estrías particulares que es producto de la salida, entiendo. En realidad las estrías son colocadas dentro de las armas para producir para el movimiento giratorio del arma. Y como complemento deja unas características que el perito lo utiliza para la identificación balística. Porque el proyectil sale Por el tubo cañón y sale con alta presión. Entonces se imprime esas características, se transfieren las características. No importa que sea corta o a larga distancia. No importa, eso no depende de esos factores. El perito lo que va a analizar es si corresponden o no y va a emitir un informe al respecto. Bueno, le consultábamos exactamente, Rolando, Juan, justamente porque el comisario Abel Cantero es especialista también en lo que significa la parte de criminalística y bastante entendido en lo que significa el manejo de armas. Y esta evidencia que se encuentra ahora podría ser clave, porque podría tener realmente coincidencias con las vainillas servidas encontradas dentro y fuera del vehículo Toyota Alex, en donde fue asesinado Richard Marín, que se convirtió en la escena del crimen. Perfecto, Blanca. Estamos expectantes a lo que surja en ese lugar y paralelamente también a la determinación que pueda adoptar el juez de la causa en torno a esta audiencia de imposición de medidas que se está realizando de forma virtual a estas horas de la mañana. Recordemos que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva tanto para Gregorio Papo Morales como así también para Cintia Burgos. Bueno, y vamos a ver cómo toman. Recordemos que son dos defensas diferentes. Por un lado, Cintia desde el primer momento cuenta con una defensora diferente a la que cuenta Gregorio Papo Morales, algo totalmente llamativo. No suele ocurrir eso cuando estamos hablando de pareja. Claro. Y por un lado, la defensa de Gregorio Papo, que alega dos cosas. Uno, que la necesidad que él sea asistido médicamente porque él lo pidió al juez. Y por otro lado, también la desestimación porque se pasaron los plazos procesales, se pasaron 24 horas para que sea presentado ante un juez. Así mismo, Blanca, bueno, recordemos que está imputado por homicidio doloso y también, Blanca, un tema bastante llamativo fue lo que dijo la mujer de forma apresurada al momento de dar declaraciones a los medios. Decía que se encontraba en perfectas condiciones, que se llevaba de maravillas con Papo Morales y terminó confesando, o por lo menos afirmando de su parte, que se trataba de su pareja formal. Por eso, el hecho de que tengan una abogada diferente o representantes diferentes llama mucho la atención. Juan, a eso quería acotarte algo porque también ella indicó a Robert Marín como un dealer, es decir, un distribuidor de drogas. Y ahí también se podría dar que la querella adhesiva demande a esta mujer por mancillar la memoria de un difunto y ellos también tienen que explicar específicamente en qué consistía el servicio de dealer que supuestamente hacía la víctima y cuál es la razón. Porque también la defensa de Papo Morales quiere alegar excitación emotiva, que por eso habría actuado Papo. Entonces hay que definir muy bien qué cosas están pasando, porque excitación emotiva es porque te cala hondo algo en relación a tu pareja, pero sin embargo ella indica que él era su dealer. ¿Por qué? ¿Por qué van a asesinar al dealer si es el que le provee drogas? Esa es la gran pregunta. Pedimos hablar con ambos, tanto con Cintia, y la abogada nos dijo, una vez que escuchemos la determinación del juez, pedimos hablar con Papo porque Papo hasta el momento permaneció en silencio. La abogada Núñez nos dijo, vamos a ver qué determina el juez y voy a hablar con Papo. Así mismo, Blanca, bueno, este caso que llama mucho la atención, que genera muchas suspicacias. Por un lado también la familia Marín, que pide justicia después de este grave caso de asesinato. Estamos atentos, Blanca, a tu señal ahí desde la zona de investigación de delitos. Hasta luego. Pendientes también entonces de la resolución del juez Raúl Florentín con relación
a este caso que vamos a estar acompañando. Bueno, tenemos que hablar de este tema político que sin lugar a dudas generó mucho debate en los últimos días y hoy se trató específicamente en la Cámara de Senadores, donde se rechazó finalmente el veto del Ejecutivo al tema de los gastos sociales. Juan, está Violeta ya para darnos... Estamos hablando de una amplia mayoría opositora que finalmente dejó sin efecto el veto, que esto pasa ahora a diputados. Violeta, contanos los detalles. Contigo, buenas tardes. ¿Cómo les va, Juan? Rolando el saludo para todos los televidentes. Y asimismo, como decían, una amplia oposición tuvo este veto del Ejecutivo a esta ley que lo que establece es el ingreso de los gastos socioambientales de las entidades binacionales, ya sea Yacyretá y Itaipú también, al presupuesto general de gastos de la Nación. Y hay dos posturas que se mantenían de manera sostenida, podemos decir, durante todo este debate. Por un lado, quienes estaban en contra o rechazaron este veto, lo que argumentaban es que es necesaria esta ley porque va a permitir transparentar las gestiones y también los gastos. Sin embargo, los que terminaron acompañando el veto argumentaban que es una ley inconstitucional porque una ley nunca puede ser mayor a un tratado internacional. Eso era lo que justificaban ambos bandos, pero finalmente con 30 votos fue rechazado el veto del Ejecutivo y de esta manera este proyecto de ley va a la Cámara de Diputados y allí se tiene que definir la situación porque si la Cámara Baja también rechaza este veto del Ejecutivo, entonces la ley será promulgada. Sin embargo, si la Cámara de Diputados finalmente termina acompañando, aceptando el veto, pasaría al archivo. Así que es un tema que evidentemente generó controversia en redes sociales, generó controversia en la opinión pública, incluso luego de que el Ejecutivo haya dicho de que si es que se rechaza el veto, ellos van a acudir a la Corte Suprema de Justicia para plantear una acción de inconstitucionalidad. Es muy interesante este detalle, Rolando, Juan, porque esta ley lo que establece es que estos fondos sean blindados para infraestructura de la ANDE, para educación y para salud. Ahora por el momento es el Ejecutivo el único que puede direccionar estos gastos y ya decía Villamayor, recientemente se había invertido en salud, se había invertido por ejemplo también en unidades de salud familiar, algunas que ya fueron construidas, otras que están por ser entregadas. Eso era lo que se manifestaba desde el Ejecutivo. El debate que nosotros estamos observando ya ahora tiene que ver ya con el tema de los campesinos, Juan Rolando. Ahora, Violeta, con relación al tema de los gastos sociales, estábamos viendo en la lista de los que votaron, incluso colorados, también fueron por el rechazo, varios colorados que decidieron rechazar el veto del Ejecutivo. Ahora hay que ver si en diputados se tienen los votos suficientes para... Exactamente, y nada más antes de ir a eso con Violeta, recordar un poco los nombres de los senadores que votaron a favor del veto presidencial para que los gastos sociales no se ingresen al presupuesto general de gastos. Martín Arévalo, el senador Antonio Barrios, Arnaldo Franco, Rodolfo Friedman también votó a favor de este veto presidencial, Juan Carlos Galaverna, Mirta Gusinki, Juan Darío Monjes, Blanca Ovelar, Óscar Salomón, Lidian Samaniego y finalmente Javier Zacarías Cirún. Son 11 los senadores que votaron a favor de esta aprobación del veto, pero finalmente perdieron en votación, Violeta. Así mismo es. Por ejemplo, algunos votos que llamaron la atención, estamos hablando del senador Baqueta, él votó por el rechazo, se fue uno de los votos que sorprendió bastante, después a ver, repasando un poquitito la lista también, estoy mirando acá a la par que ustedes, para poder decirles otro voto que realmente nos mirábamos entre todos. Ese fue uno. Después, por ejemplo, tenemos... Un segundo. Bueno, sí, básicamente ese fue uno de los votos que más llamó la atención. Porque, bueno, después algunos ya lo veíamos bastante cantado el tema. Si me pueden bajar un poquitito el retorno, compañero, porque me dificulta mucho escuchar con claridad. Vemos que Enrique Riera también fue por el rechazo, otro de los colorados también que decidió rechazar el veto presidencial. Ahora hay que ver... Sí.
Sí, te escuchamos, Bio. Está muy fuerte el retorno, compañeros, ese detalle nada más, es muy fuerte el ruido. Bueno, yendo normal lo que decía Rolando, él desde un principio había manifestado que iba a rechazar también el veto, y esto que planteas es muy importante, porque cuando vaya a Cámara de Diputados, sabemos que hay una mayoría, podemos decir, aplanadora por parte de los colorados, pero otra vez hay cuestiones en las que se divide el sector colorado y se notan las diferencias entre Añetete y Honor Colorado. Habría que ver, porque ayer, por ejemplo, con el tema campesinos, Rolando, se vio esta diferencia. Honor Colorado acompañó este préstamo de 25 millones de dólares, pero con la condición de que se articule exactamente cómo se va a utilizar este dinero, y Añetete decía, no, aprobemos así como está. Entonces, habría que ver qué puede llegar a pasar con este tema en particular. Perfecto. Y dejando un poco ya de lado el tema del veto, simplemente para hacer un adelanto de lo que se está tratando en estos momentos, hablábamos de la situación de los campesinos. Esa tendencia que se dio ayer en diputados podría darse hoy también en el Senado. Acá está bastante complicada la cosa. A diferencia de ayer, que nosotros veíamos posturas bastante marcadas, en esta oportunidad hay dos cuestiones acá, Rolando. Por un lado, el proyecto que vino de diputados, que fue modificado ayer, primero que nada modifica el hecho de que el préstamo solamente se va a realizar para la asistencia a campesinos, ya no obras públicas. Esa fue la primera modificación. La segunda modificación es que esos 25 millones no sean entregados, o los 16 millones de esos 25 no sean entregados en transferencias, sino que la transferencia se baja al 1.5 millones de dólares y el resto se entrega, ya sean herramientas, insumos, asistencia técnica, etcétera. Entonces, el proyecto ya vino muy modificado de diputados. Y lo que decían es, si nosotros nos ratificamos en el proyecto que salió del Senado, todavía se mantienen las obras públicas, que es 32 millones de dólares aparte de los 25 para la asistencia a campesinos. Entonces, si se ratifica el Senado o si acompaña la versión de diputados, es como que son posturas demasiado contrarias. Está también la opción de que ellos decían, bueno, modifiquemos y aprobemos solamente los 25 millones de dólares de asistencia a campesinos, pero no hagamos con la articulación que dice diputados, pero esa sería otra opción. El tema nomás es el siguiente también, Rolando y Juan, y esto es muy importante. Si se acompaña la moción que vino por parte de diputados, los campesinos no están contentos, ellos ya lo hicieron saber, pero básicamente sigue un curso natural esta ley y podría ser promulgada prontamente. Pero si finalmente el Senado decide ratificarse en su proyecto, esto tiene que volver a Cámara de Diputados y digamos que es un proceso mucho más largo y engorroso y otra vez va a generar el enojo por parte de los campesinos que van a continuar aquí en Capital. O sea, la cuestión está complicada, sea lo que sea que se decida en los siguientes minutos, porque todavía aquí permanece el debate. Estamos muy pendientes a tu aviso, a ver qué ocurre finalmente ahí en el Senado con este tema sumamente delicado. Genera todavía mucha controversia esta protesta de los campesinos que dicen que van a permanecer en nuestra capital. Violeta, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Y esta mañana fue un caos nuevamente, de eso vamos a estar hablando más adelante otra vez, porque el microcentro estuvo colapsado nuevamente. Pese a la lluvia, los campesinos continuaron con la medida de fuerza y estuvieron en varios puntos de la arteria capitalina. Y el objetivo precisamente es ese, generar caos, demostrar un poco su presencia y con esto presionar también a las autoridades y al propio Congreso Nacional. Vamos a estar hablando de este y otros temas en instantes. Hacemos una pausa, ya venimos. Hay familias que lastimosamente se vieron seriamente afectadas. Exactamente, estamos hablando del departamento central principalmente, donde se sintió con fuerza estos vientos bastante fuertes que llevó prácticamente todo a su paso. Vamos hasta Mariano López, está en la zona de Ipané. Mariano, contigo, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola don Carlos, saludos a ustedes, a todos los televidentes. Fíjense cómo han quedado estas casas en zona de Ipané. Estamos en zona del barrio Paso Alegre. Este es un asentamiento aquí en la zona. Y esta casa en particular, Juan, don Carlos, televidentes, no hay alguien que pueda hablarnos sobre esta casa. El dueño de casa salió muy temprano, muy de madrugada para trabajar. Aquí se pueden ver sus cosas y ven ustedes la situación. Está
con las paredes destrozadas, parte del techo también, y como les decía, el dueño de casa fue a trabajar. Así que sobre esta casa en particular no tenemos a quien entrevistar, y aquí están los vecinos que se están organizando porque nos decían que son numerosas las familias de Rolando, Juan, que fueron afectadas por la situación. Venga pues los vecinos, pues se me está yendo todo y para poder hablar un poco. Don, estábamos diciendo, vamos a hablar con todos. Sí. En esa casa en particular no hay a quien podamos entrevistarle. Y sí, se fue a trabajar la dueña y ahora mismo está en su trabajo, por eso no se encuentra presente en la casa. A la mayoría le pasó eso, que se fue a su trabajo y le pasó y vino la tormenta, ¿verdad? Exactamente, señor, y la verdad que la gente somos pobres, tenemos que trabajar para nuestro pan de cada día, ¿verdad? ¿Cuántas familias son en el asentamiento? Y 275 familias somos. ¿Y a la mayoría le perjudicó? A la mayoría le perjudicó, a algunos le perjudicó más. Inclusive se quedó sin techo, sin pared, sin nada, ¿verdad? Y la verdad que es muy preocupante, muy ñambe así, porque está y la gente necesita ahora, incluyendo allá y esto una situación. Ahora llegamos a otra casa, Rolando, Juan, también la gente que nos está viviendo, otra de las viviendas acá muy cerca, donde la situación es prácticamente la misma. Ahora no está la dueña de casa. No está la dueña de casa ahora mismo, está trabajando y los vecinos, como todos buenos vecinos, se le ayudó y se le metió todo dentro, ¿verdad? Bajo techo. Y bajo techo otra vez por su cosita, porque estaban toditos sus cositas afuera. Ayudamos lo que podemos a toda nuestra pobre gente, porque muchas cosas, muchísimo. Se moja heladera, se le moja ropa, pero se le moja cama, precaria, pero está fundida. No, ya no funciona más. Y la verdad que estamos necesitando la ayuda del Estado, aunque sea para esta pobre gente que le falta material para poder hacer su pared. Destrozó, o sea, parece que empujó tanto el viento que... Destrozó la pared, más la pared que los techos, entonces de frente hacia acá vino y... Dios mío, impresionante, era porque yo particularmente con mi familia atajamos nuestro techo, pero ellos acá no podían porque ellos no están, ¿verdad? Salen temprano a las 5 de la mañana y más allá inclusive, ahí sí. Vamos a mirar porque nos decían que acá cerca está la casa de una señora que también se vio perjudicada. Hay muchos vecinos que estaban pasando mal y nada. Sí, muchísimo, más adelante hay muchos más vecinos y es preocupante porque hay gente que está trabajando más hacia abajo, hay criaturas, de todo. Continúa. Y la lluvia todavía sigue el pronóstico ahora de lluvia con tormenta y eso. ¿Alguien de las autoridades? Ninguna, por favor, ahora si es que nos están escuchando, pedimos la ayuda de las autoridades, vecinos de buena voluntad que puedan acercarse, la municipalidad, la gente de la municipalidad. El problema ahora mismo es techo. Techo es lo que es principal, techo y pared, voló todo, techo y las paredes. Eso es lo que es urgente, por favor, si es que nos están escuchando por este medio, pedimos la ayuda, eso es urgente. Bueno, estamos caminando acá por las calles del asentamiento, casi 300 familias son las que están en este asentamiento. Después también veíamos acá muy cerca en una nueva fracción donde hay casas que recién se están construyendo que también fueron perjudicadas. Acá está la presidenta de la comisión del asentamiento que nos va a llevar justamente a una de las casas, doña. El reporte acá es triste, Gina, porque mucha gente perdió muchas cosas. Sí, muchísima gente perdieron todas sus cosas, algunos voló todas las casas, se perjudicaron todo, se mojaron todas sus cosas. Un ratito de sal. En un segundo sucedió todo. Incluso encima de mi casa cayó un árbol enorme y se mojó todas también mis cosas. Yo tengo familia también, ¿verdad? Chico todavía. Y necesitamos, ¿verdad?, las ayudas de las autoridades, sea la gobernación y las emergencias, todo lo que puedan ayudarnos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está una vecina que voló por completo su casa. ¿Este se puso ahora nomás la carpa? Sí, ahora nomás pueden ingresar para que vean su... Pueden mirar. Permiso, vamos a sacar el dueño de casa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estaba cuando vino la tormenta? Sí. ¿Sasha dice que fue? Sí, desarrolla vos. Mamá, es que yo te apunté yo la vende techo. Vive yo, sí, en un segundo, ahora, vamos a tu pero ya, lo pitado, güey, mi tacuña, y la uña mondía, ella, ¿verdad?
Sí, bajo de la cama, para proteger a mi hija nomás, por ahí si se le caía algo encima. Y de repente, entonces, en un ratito. No, en un segundo llevo todo. ¿Cómo pasa en moto? Sí, pasa. Permiso, bueno, estamos entrando acá a la casa de esta familia. Acá, ¿dónde está el dueño de casa? Para que me cuente, porque acá estamos viendo el techo, está todavía abierto. ¿Esta es la cama? Sí, o sea, esta es la cama de mi hija, estaba en ese sector. Y después viene el viento y la cama esa estaba acá. Y cuando llegó el techo, mi hija se asustó y tuvimos que alzar la cama y meter debajo de la cama. Y este estaba de ese lado también, con el viento se movía y casi se cayó también encima de nosotros. Ahí te refugiaron. Sí, debajo de la cama. ¿Y acá todavía no pudiste tapar todo el techo? No, sí, voló todo, se dobló toda la chapa. Y ya... ¿Por acá nomás se cayó? No, voló de ese lado. Sí. Y mañana vamos a esperar que pase la lluvia y mañana recién vamos a ver cómo podemos arreglar. Se está mojando todo. Sí, no, y ahora se está mojando todo. Sí, perjuicio. Gracias, mucha fuerza, sí, mucha fuerza. Bueno, vamos a seguir recorriendo. ¿Dónde está la casa de la... A la casa de la presidenta nos vamos ahora, ¿verdad? Sí, nada más para mostrarle del efecto que está teniendo esta tormenta, sí. Hacia el bajo, un poquito más hacia allá, que es también del Panepote, ahí sí que mucha más familia, Mariano. Muchísima familia que se cayeron su techo, su padre. Ahí sí que peor. Acá es así, gracias a Dios que pudimos ayudarnos todos, ¿verdad? No pudimos todavía bajear hacia el bajo, pero ahí sí ve, Mariano. ¿Hace cuánto? Impresionante. ¿Hace cuánto que se instaló esta central? 2 años, Mariano. 2 años. Gracias a Dios ya estamos regularizando todo, ¿verdad? Con la ayuda del municipio. La mayoría de las viviendas son precarias. Precarias. Es que todos somos pobres y trabajamos, Mariano. Nadie te regala nada. Acá luchamos el día a día. Acá sol, tormenta, lluvia, falta de agua y todo. De ahí ya te das cuenta de la precariedad de nuestros cables también. Yo quiero ver esa casa porque me dijeron que en esa casa hasta un árbol se cayó encima. Sí, encima de su techo se cayó un árbol. Y fue preocupante legalmente porque en ese momento no... ¿Vos estabas en la tormenta? Sí, yo estaba en mi casa. ¿Cómo lo que fue? Y la verdad que fue impresionante, ¿verdad? Yo justo abrí mi ventana y primero venía fuertísimo el ruido, ¿verdad? Después ya de la arena, cubrió toda la arena, ya no podía ver, visualizar nada, oscuro era. Después ya he visto que un techo era así completo de una casa que vino volando hacia nuestra casa, ¿verdad? Ahí tuve que cerrar la ventana y ya le tuve que socorrer a mi hijita, a mi señora. Y la verdad que fue muy preocupante, nos asustamos muchísimo. Y en ese momento no puedes pensar más que orarle mucho a Dios, ¿verdad? Porque ya se escapa de tu fuerza natural, sí. Pero estamos entrando ahora nosotros acá a la casa de la presidenta que nos decían también fue afectada. Es otra de las vecinas, ¿verdad? Acá de este asentamiento, reiteramos, estamos en Ipané, barrio Paso Alegre. Aquí es el asentamiento, ¿cómo es el asentamiento? Costa Alegre. Barrio Costa Alegre. Costa Alegre y asentamiento Ipané-Potú. Asentamiento Ipané-Potú. Hace 2 años que está este asentamiento. Acá ustedes ya trataron de hacer la limpieza, ¿verdad? Limpiamos. Ya vieron ustedes cómo está. Remendado. Remendado. Mira, todo esto es lo que causó el fuerte, como te decía, el árbol que se cayó encima. Yo estaba ahí parada. Mi hijo y eso estaban todos durmiendo y después se cayó y tuve que volar de ahí. Corriendo salí de ahí, no sabía qué es lo que iba a hacer. Sí, me asustó enorme porque este árbol de completo vino todo encima de mi casa. No, de terror, pues yo no sabía dónde irme. Si entraba bajo la cama, mejor salía afuera. Y me refugié entre la lluvia otra vez. Sí, ahí fue impresionante, pues. Bueno, ¿tu nombre, doña? Hermelinda Lescano. Gracias, doña Hermelinda Lescano, ella es la presidenta aquí de la comisión. Nosotros vamos a seguir recorriendo, Juan, Rolando, aquí este asentamiento. Hay demasiada necesidad, ya veían ustedes, cientos de familias, porque 70 familias están instaladas aquí. A la mayoría le perjudicó el paso de esta tormenta, así que vamos a conocer más relatos. Perfecto, gracias Mariano, pendiente también y esperemos que la ayuda llegue lo más rápido posible para estas familias que se vieron afectadas por este temporal que azotó parte de Asunción y por supuesto ya lo veían el departamento central.
Son las 14:08. A la vuelta de la pausa tenemos noticias deportivas con el querido Martín. Y atención con esto. Conmoción en Argentina por el tema de Maradona. Hay información nueva acerca de esta negativa de la familia de extender el horario de visita de los hinchas, de los fanáticos hasta la Casa Rosada. Igualmente no va a dar espacio ese lugar para poder recibir a tanta gente que desde anoche estuvieron ahí apostados frente a la Casa de Gobierno, un tema que sigue dando que hablar en este momento. Damos seguimiento al caso del reo fugado de la Penitenciaría Nacional. Alexis Aveiro está con todos los detalles acerca de esto. ¿Cuál es su situación en este momento, Alexis? Juan Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a ustedes y los televidentes. Tras ser sometido y en este momento sigue siendo a los procedimientos de rigor en base a su detención que se daba en el canal tras una serie de denuncias sobre irregularidades y hechos de corrupción cometidas por los agentes penitenciarios. Fue detenido inclusive en plena entrevista César Arévalo y hablábamos nosotros de cierto protocolo establecido. Ya hay una orden de remisión nuevamente el mismo, pero esta vez al penal de emboscada. Sin embargo, debe ceñirse a los protocolos establecidos en base a la pandemia y en este tipo de casos, primero a la prueba, dar negativo y posteriormente él va a ser trasladado hasta el penal de emboscada. De eso va a pasar cierto tiempo aún y va a permanecer en el calabozo de la comisaría primera del área metropolitana. Hasta la esposa, ella quiere resguardar su identidad, omitir algunos detalles. Me decía que está con mucho miedo porque tanto ella y como la madre, su suegra en este caso, ya están recibiendo amenazas. Las denuncias sobre este tipo ya fueron hechas desde hace cierto tiempo y las amenazas finalmente no cesan y ahora están empeorando después de la detención de César nuevamente, luego de que se escapara, señora. Sí, la verdad es que estamos todos preocupados. Es una situación que va a empezar a suceder, estamos luego. Entonces la situación ya fue denunciada. Está obra en el expediente esa situación. La jueza en ese momento, que era Mercedes Aguirre, tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y de las extorsiones que estábamos recibiendo. Y fue providenciado con un concurso hacia la vía pertinente. ¿Ante quién concurrís si no es ante la autoridad judicial diciéndole, ¿sabes qué? Estoy en peligro. O sea, ellos son los encargados de verificar todo eso. ¿Qué te queda? ¿Ante quién concurrís? ¿Cuándo empezaron las amenazas? Sí, ella estaba purgando 9 años de los 10. ¿Cuándo estas se hicieron más intensas? Las amenazas y por sobre todo las extorsiones. No, las amenazas en sí supongo que siempre existen. Obviamente él no me va a decir, ¿sabes qué? Me amenazaron, porque es una situación bastante tediosa. O sea, ¿para qué le preocupas a otra persona? Por la desesperación llegó a eso. Sí. Imagínate, a ver un poco, estas situaciones de extorsión se dan siempre y se dieron siempre y se van a seguir dando. No es algo que ocurrió ahora pueden saber, porque él, no sé si decirte el valor o su impulso, él pudo salir y contar lo que sucede. Mira, ustedes hablan de celdas VIPs, existen, siempre van a existir. O sea, te pueden ir ahora a hacer un proceso, un allanamiento, van a encontrar, se van a levantar, para la noche va a volver toda la normalidad. Es así. O sea, vos entras en un establecimiento penitenciario y es 30.000 guaraníes para dejarte el celular. O son 10.000 guaraníes porque tu pollera... Todo tiene su precio. Todo tiene un precio, todo. Vos querés, no sé, cierta situación, cierta comodidad, tanto. Es un negocio. Tacumbú es un negocio. Él fue trasladado de Tacumbú hace cuestión de 3 meses. ¿Y sabes cuál fue el detonante? El detonante fue que hace 1 año atrás se solicitó un beneficio para él. Ya por los años que él llevaba condenado, él tenía derecho a un beneficio. Faltaba poco. Entonces, ¿sabes qué ocurrió? Ocurrió que le pidieron 7 millones de guaraníes para que el informe del organismo técnico criminológico vaya acorde a lo que la jueza estaba requiriendo de parte de él. 7 millones. Vos te pones a pensar... Para un informe a medida. Un informe donde diga que él se comporta, que él trabaja, que él está psicológicamente preparado para reinsertarse en la sociedad.
O sea, ¿qué persona, decime qué persona está preparada al salir de Tacumbú para reinsertarse de buenas a primeras a la sociedad? Ahora, cuando yo te pregunté hace rato acerca del test de COVID, me dijiste, ¿se espera el resultado del test de COVID para su posterior traslado a emboscada? Me dijiste una frase muy fuerte, me voy a retirarlo después, voy a retirar su cuerpo después, me dijiste. Sí. Sí, él me dice, él se está despidiendo de mí. ¿Vos sabés lo que es eso? O sea, yo tengo un hijo con él. ¿Qué le voy a decir? No sé qué decirte, sinceramente. ¿Amenaza ya ahora? Pero es que todo el mundo sabe. Vos entras en el Twitter y te dicen, ojalá le brinden protección porque él es hombre muerto, ojalá le brinden... O sea, imagínate, la sociedad que ni siquiera está inmersa en el sistema penitenciario te dice, atendé porque ya es hombre muerto. Vos que vivís... Claro, vos que vivís... Él escapó de la cárcel y fue a nuestra canal a denunciar. O sea, nadie en su sano juicio haría eso, en el sentido de que es insólito inclusive su accionar. Entonces se destaca también la valentía. Pero ponete a pensar, vos, la ley te dice, tenés derecho a este beneficio. Y vos, él ahora estaba haciendo varios módulos. Los módulos le llaman ellos a los trabajos que realizan, ¿verdad? Y estaba intentando, estaba estudiando, estaba haciendo cursos para tratar de insertarse mediante un oficio a la sociedad. Y que te digan, ¿sabes qué? Tu informe para irse de esta manera te va a salir tanto. Y que vos le digas, ¿sabes qué? Ahora no tengo. Frustrante. Es frustrante. Imagínate, vos cumplís con todos los requerimientos y que después te digan, yo voy a informar, pero te sale tanto. Gracias, señora. Chao. De esta manera protegiendo también la identidad en base a que ya existen inclusive, según las denuncias, algunas amenazas. Conversábamos con la esposa, también defensora evidentemente de César Alberto Arévalo, quien, reiteramos, él va a ser trasladado al penal de Emboscada, pero una vez concluido y establecido el protocolo de bioseguridad para evitar la diseminación del COVID-19. Gracias, Alexis. Evidentemente es una situación también, en un momento más vamos a tener la versión de las autoridades penitenciarias, porque siempre buscamos escuchar la versión de todas las partes mencionadas. Gracias, Alexis, estamos atentos. Hasta la próxima, compañeros. Bueno, establecemos una brevísima pausa, Juan. Asimismo, a la vuelta más noticias. Bueno, estamos cerrando primera edición. Sí, bueno, buena música. Sí, Eric Clapton, un tema que se llama Lágrimas en el cielo. Especial para un día como hoy.